¿Alguna vez has considerado que lo que comes podría estar abriendo puertas espirituales peligrosas en tu vida? En el mundo físico los alimentos nutren el cuerpo, pero en el espiritual algunos pueden convertirse en instrumentos del enemigo. Génesis 3:6 nos recuerda cómo todo comenzó con un fruto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. No fue solo una comida, fue el inicio de la caída. Esta escena nos muestra que Satanás puede usar algo tan cotidiano como la comida para engañar, esclavizar y destruir. Hoy veremos cómo ciertos alimentos, lejos de ser inofensivos, están siendo usados por el enemigo para desviar tu espíritu, debilitar tu fe y sembrar cadenas invisibles. Te mostraremos cómo identificarlos y por qué debes dejarlos de consumir si deseas avanzar espiritualmente. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, Satanás ha utilizado lo cotidiano como un instrumento de destrucción espiritual. Nada lo ilustra mejor que la historia de Génesis, cuando Eva, engañada por la serpiente, tomó del fruto prohibido. No era una espada ni un hechizo, sino un alimento. Un simple acto de comer desató el caos sobre toda la humanidad. Génesis 3:6 lo describe con claridad perturbadora. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Ese primer bocado no solo fue desobediencia, fue una alianza espiritual con las tinieblas. Esta escena bíblica no es solo una lección sobre el pecado original, sino un espejo de lo que ocurre aún hoy cuando consumimos sin discernimiento aquello que ha sido consagrado a dioses falsos, a prácticas ocultas, a rituales que nada tienen que ver con el Dios vivo. En nuestros días, muchos alimentos que parecen inofensivos han sido previamente dedicados a entidades espirituales ajenas a Dios, en festividades religiosas no cristianas, en ceremonias paganas o incluso en cocinas domésticas donde se invocan espíritus de ancestros. Se preparan platos con una carga espiritual tangible. No es superstición ni exageración, es una realidad espiritual profunda. En 1 Corintios 10, 20, 21, el apóstol Pablo lo advierte con firmeza. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Aquí no se habla metafóricamente. Comer de lo que ha sido ofrecido a lo oculto es un acto de comunión espiritual, aunque no seamos conscientes de ello. Al hacerlo, se establece un puente entre nuestra alma y un mundo espiritual que opera en contra del reino de Dios. Muchos creyentes han abierto puertas espirituales sin saberlo, simplemente por compartir una comida preparada con intenciones equivocadas. Una joven relató cómo después de asistir a un evento cultural, donde probó platos típicos en un ritual aparentemente inofensivo, comenzó a experimentar sueños perturbadores, una opresión constante y una desconexión total con su vida espiritual. Nadie sospechaba que la causa podía estar ligada a lo que había consumido. Solo después de recibir consejería espiritual y ser guiada en oración, comprendió que en aquel lugar se habían hecho ofrendas a entidades espirituales y que su participación, aunque inconsciente, fue suficiente para abrir una grieta. Este tipo de ataques no siempre se manifiestan con dramatismo. A menudo se presentan como confusión mental, falta de energía espiritual, interrupciones constantes en la oración o una apatía inexplicable hacia las cosas de Dios.
Muchos cristianos viven así sin saber que lo que comen puede estar afectando directamente su conexión con el cielo. En Deuteronomio 32:17 se menciona una advertencia parecida. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. El pueblo de Israel fue instruido repetidamente para no participar en las comidas rituales de las naciones vecinas, no por desprecio cultural, sino por protección espiritual. Jesús mismo mostró en varias ocasiones que lo espiritual trasciende lo físico. No se trata solo de lo que entra por la boca, sino del contexto espiritual que lo rodea. Aunque en Marcos 7:15 él aclara que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Este principio no contradice el peligro de la participación en ritos ajenos al Espíritu Santo. Porque aquí no hablamos de alimento natural, sino de alimento cargado espiritualmente, que ha sido intencionadamente dedicado a otro Señor que no es el Señor de los ejércitos. La diferencia es crítica. Una cosa es comer pan con gratitud en casa y otra muy distinta es consumir ese mismo pan que ha sido ofrecido en un altar de idolatría. El Antiguo Testamento está lleno de referencias a alimentos ofrecidos a ídolos. El becerro de oro no era solo una figura, era un objeto de sacrificio al cual se le ofrecían comidas y bebidas como parte del culto pagano. En Éxodo 32, el pueblo no solo fabricó un ídolo, sino que después se sentaron a comer y a beber y se levantaron a regocijarse. Fue una fiesta en honor a algo que no era Dios. Esa combinación de comida, idolatría y placer sigue vigente en muchas culturas y hasta en ciertos ambientes que se camuflan como entretenimiento inocente. Hoy en día, en mercados, restaurantes, en ferias culturales o incluso en ciertos hogares, se pueden encontrar alimentos que han sido preparados siguiendo costumbres de adoración a deidades extrañas. El problema no es la comida en sí, sino la intención espiritual que la rodea. Cuando se bendice una comida en nombre de un espíritu ajeno a Cristo, esa bendición se convierte en una maldición disimulada. En 1 Timoteo 4:4-5 se nos recuerda que todo lo que Dios creó es bueno, pero también añade un requisito vital: y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Es decir, el acto de consagrar lo que comemos no es opcional, es una protección espiritual. Una madre testificó que su hijo pequeño comenzó a tener ataques nocturnos de ansiedad luego de que una vecina, con la mejor intención, le regalara un postre típico de su país. Lo que la madre no sabía es que ese dulce formaba parte de una celebración ancestral ligada al culto de espíritus familiares. Solo después de interceder en oración, ayunar y buscar discernimiento, comprendió que debía romper con toda participación en esa tradición. A partir de ese momento, la atmósfera en su hogar cambió y su hijo recuperó la paz. Dios no nos llama a vivir con miedo, pero sí con discernimiento. Proverbios 2:3-5 dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Este conocimiento incluye reconocer qué puertas están siendo abiertas a través de lo que consumimos. Comer con discernimiento no es legalismo, es sabiduría espiritual. Por eso es vital consagrar cada comida al Señor, no por costumbre, sino como un acto de autoridad espiritual. Cuando oramos sobre nuestros alimentos, no estamos simplemente dando gracias, estamos rompiendo toda maldición, toda dedicación anterior, todo pacto que haya sido sellado sobre ese alimento
sin nuestro consentimiento. Estamos declarando que solo servimos a un Dios y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no un recipiente para prácticas contaminadas. Primera carta a los Corintios 6:19 lo dice con contundencia. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y que no sois vuestros? La Biblia está llena de ejemplos donde la comida es el medio para probar la fidelidad espiritual. Daniel rehusó contaminarse con los manjares del rey, Daniel 1:8, y eligió una dieta que reflejara su consagración. Su decisión no solo preservó su cuerpo, sino que lo posicionó para recibir sabiduría y revelación divina. Dios honra a quienes honran su santidad, incluso en lo más cotidiano como la comida. Este no es un llamado a temor, sino a vigilancia espiritual. Si Satanás pudo usar un simple fruto en el Edén, también puede usar platos exquisitos y culturalmente aceptados para atar a quienes bajan la guardia. Hoy más que nunca necesitamos el discernimiento de Daniel. Necesitamos la claridad espiritual para decir no cuando algo no procede del Espíritu Santo, aunque venga disfrazado de tradición, cultura o simple cortesía. Y necesitamos la valentía de Jesús cuando fue tentado en el desierto. Recordemos que la primera tentación que enfrentó fue precisamente con comida. Di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Pero él respondió con una espada afilada. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Jesús entendía que la comida no era solo sustento, era un terreno de batalla espiritual. Esa es la clave para este tiempo. Reconocer que no todo lo que parece bueno es bueno para el espíritu. No todo lo que está disponible debe ser consumido. No todo plato debe ser recibido sin antes ponerlo delante del Señor. Porque lo que entra por tu boca también puede abrir caminos hacia tu alma. Este es el momento de revisar qué estás permitiendo en tu mesa. Es tiempo de romper con todo lo que ha sido consagrado a lo que no es Dios. Renunciar a las comidas que han sido parte de rituales ocultos y declarar que tu cuerpo y tu espíritu están consagrados solo a Cristo. No se trata de ley, se trata de libertad, porque cuando entiendes el poder que se esconde detrás de ciertos alimentos, puedes decidir vivir por encima de cualquier influencia espiritual que busque contaminarte. Este es solo el comienzo. Lo que has comido hasta ahora podría estar determinando más de lo que imaginas. Pero hay esperanza, hay redención y hay restauración cuando decidimos alinear incluso nuestros hábitos alimenticios con la voluntad de Dios. ¿Estás listo para abrir los ojos a esta verdad espiritual? La batalla por tu destino puede estar comenzando en tu plato. El enemigo ha sabido disfrazar sus estrategias con lo cotidiano. Y uno de los ataques más sutiles pero devastadores es aquel que se oculta tras el placer de comer. En un mundo donde el deseo reina como valor central, muchos no han percibido que ciertos alimentos han sido manipulados no solo para satisfacer el cuerpo, sino para alterar la mente y despertar pasiones que conducen a la perdición. La lujuria, presentada en la Biblia como una fuerza destructiva que distorsiona el propósito divino del cuerpo, encuentra un aliado inesperado en la mesa. La conexión entre lo que se ingiere y el dominio propio es más espiritual de lo que muchos imaginan. En Romanos 13:14 se nos exhorta: no proveáis para los deseos de la carne. Esta advertencia es clara y directa. El alimento no solo nutre, también puede proveer combustible a pasiones desordenadas cuando está diseñado con esa intención. Y ahora, desde los tiempos antiguos, la sensualidad ha estado vinculada a rituales de comida.
Las culturas paganas usaban banquetes cargados de ingredientes afrodisíacos para acompañar celebraciones que desataban el desenfreno. En esas mesas, los alimentos no eran neutrales. Tenían un propósito espiritual: debilitar la resistencia moral y propiciar la entrega a pasiones carnales. Esta práctica, aunque hoy se presenta con un rostro moderno, sigue activa. En la actualidad, la industria alimentaria manipula fórmulas y compuestos para intensificar sensaciones y activar centros de placer en el cerebro. No se trata solo de sabor, sino de una programación sensorial que estimula las áreas que gobiernan el deseo. Cuando estos estímulos se conectan constantemente con el sistema nervioso, la persona comienza a experimentar una creciente dificultad para dominar sus impulsos. El cuerpo se convierte en un campo de batalla y la voluntad queda sometida. La Biblia nos enseña que la lujuria no comienza en el acto, sino en la intención. Jesús lo afirmó con contundencia en Mateo 5:28. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Este principio revela que lo que alimenta la mente es tan peligroso como el acto físico mismo. Los alimentos que han sido diseñados para provocar una respuesta sensual no solo afectan el cuerpo, sino que condicionan el alma. No todos los placeres son lícitos, no todo lo deseable es correcto. El apóstol Pablo escribe en primera a los Corintios 6:12: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna. Cuando el placer de comer comienza a gobernar las emociones y despierta deseos que desvían del propósito de santidad, se ha cruzado una frontera espiritual. El dominio propio es uno de los frutos del Espíritu según Gálatas 5:22-23. Es el escudo que protege al creyente del colapso moral. Pero este fruto puede marchitarse si constantemente se siembra en el alma aquello que lo desafía. Los alimentos que provocan estimulación sexual, aunque estén normalizados en la cultura, tienen un efecto directo sobre la carne. No es casualidad que en ciertos ambientes de pecado se promuevan comidas específicas, bebidas con componentes que excitan, combinaciones que activan deseos. Nada de esto es inocente. El cuerpo no solo reacciona a lo que ve, también a lo que consume. Y cuando el cuerpo empieza a ser gobernado por lo que ingiere, el alma se somete a fuerzas que no vienen de Dios. La Biblia es clara sobre las consecuencias de ceder a la lujuria. En Proverbios 6:25-26 leemos: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Este pasaje, además de advertir contra la seducción, establece un vínculo entre el deseo desordenado y el alimento. La comparación no es arbitraria. Así como el hambre física puede empujar a decisiones desesperadas, el hambre sensual, alimentada por estímulos constantes, lleva al alma a conformarse con migajas espirituales. El enemigo utiliza la sensualidad disfrazada de gastronomía para reducir al creyente, para debilitar su discernimiento y para convertir su cuerpo en instrumento de esclavitud. La estrategia es progresiva. Primero se despierta el deseo, luego se normaliza la indulgencia y finalmente se apaga la sensibilidad espiritual. El mismo espíritu que impulsó a los hijos de Israel a pecar con las hijas de Moab, Números 25, se manifiesta hoy cuando lo que entra por la boca conduce al pecado por los ojos y el corazón. La Escritura no es ambigua al respecto. En Efesios 5:3 se nos exhorta: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Aquí se incluye la avaricia como parte del mismo patrón. Y no es casual, porque la lujuria, como la glotonería,
nace de un apetito no controlado. Lo que estimula a uno fácilmente alimenta al otro. Una dieta que constantemente impulsa al deseo desordenado no es neutral, es una puerta abierta. Un pacto sin palabras. Satanás sabe que si logra alimentar el cuerpo con lo que enciende la carne, apagará el fuego del espíritu. El apóstol Pedro lo advierte en 1 Pedro 2:11. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta batalla no ocurre en el vacío. Cada bocado cargado de sensualidad, cada bebida que estimula lo carnal es un ataque disfrazado, un ataque que busca erosionar lentamente la santidad. En este contexto, el creyente no debe preguntarse simplemente si algo es sabroso o aceptado culturalmente, sino si está alineado con el llamado a la pureza. Romanos 12, 1-2 lo resume con claridad. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Presentar el cuerpo incluye revisar qué lo alimenta. Ser transformado implica renovar también el criterio con el que se elige la comida. Porque no todo lo que el mundo aplaude edifica al alma. Y lo que el mundo celebra como sensualidad, la palabra lo denuncia como corrupción. El altar del cuerpo no puede ser compartido con el altar de la carne. No puede haber comunión entre la santidad y la excitación programada. Lo que Dios diseñó como bendición, la comida, ha sido convertido por el enemigo en herramienta de seducción. Pero hay un llamado a despertar, un llamado a discernir no solo lo que es moralmente evidente, sino también lo que se infiltra sutilmente. En 2 Timoteo 2:22 se nos dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Este mandato no distingue entre deseos provocados externamente o cultivados internamente. Huye, aléjate, corta con lo que alimenta lo que después querrás resistir. La santidad no se construye solo con oración, sino también con vigilancia diaria. Vigilancia sobre lo que se mira, se escucha y se consume. El enemigo no ataca solo en los grandes momentos, sino en los pequeños hábitos. Y cuando logra que un corazón se acostumbre a lo sensual, ya no necesita forzar una caída, solo espera a que el terreno esté listo. Por eso Jesús nos llama a velar y orar, no solo a orar. En Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta debilidad no es una excusa, es una alerta, una advertencia de que cada puerta abierta, incluso desde lo que comemos, puede ser una trampa mortal si no se cierra a tiempo. Dios no llama al creyente a una vida de represión, sino a una vida de propósito. Cuando se comprende que el cuerpo es instrumento para cumplir un llamado eterno, se vuelve evidente que no puede ser gobernado por impulsos pasajeros. Filipenses 3:19 describen con dolor a aquellos que han caído en esa trampa, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando la comida se convierte en un medio para activar deseos impuros, se transforma en idolatría. Y donde hay idolatría, el Espíritu de Dios se entristece. Es momento de redefinir lo que se considera aceptable. No bajo estándares humanos, sino bajo la luz de la palabra. La santidad no se negocia, se protege. Y cada elección, incluso la más cotidiana, puede ser un acto de consagración o una rendición al enemigo. En 2 Corintios 7:1 se nos recuerda: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa limpieza incluye lo que alimenta tanto al cuerpo como al alma. Y si hay algo que despierta la lujuria, no debe tener lugar en la vida de quien ha sido llamado a ser templo del Espíritu. La decisión es clara: o se alimenta el fuego de la carne o se cultiva el fuego del Espíritu. No hay terreno neutral. Lo que entra por la boca tiene poder. Puede ser herramienta de vida o de destrucción. Y cuando se elige lo que aviva el deseo carnal, se está cediendo terreno al enemigo. Pero cuando se elige lo que honra a Dios, incluso en lo más simple, se fortalece el espíritu y se cierra la puerta al engaño. Esa es la batalla que se libra cada día. Y esa es la victoria que se alcanza con una vida alineada al propósito eterno de santidad. Hay una forma de opresión que no llega con violencia, sino con suavidad engañosa. Se presenta en sabores, en olores, en pequeñas dosis que van erosionando la claridad espiritual hasta volver insensible el alma. Las sustancias que alteran la mente y el espíritu no son simples elementos físicos, son herramientas de confusión espiritual. A lo largo de las Escrituras se nos advierte contra todo lo que entorpece el discernimiento, porque cuando el entendimiento es nublado, el enemigo encuentra terreno fértil para sembrar engaño. Isaías 5:20 pronuncia una maldición sobre los que cambian la luz por tinieblas y el bien por el mal. Esta inversión espiritual no comienza siempre con una doctrina torcida, sino con una conciencia debilitada por lo que se ha introducido en el cuerpo. El apóstol Pedro exhorta con firmeza a estar sobrios y vigilantes, porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. La sobriedad no es solo abstención de embriaguez, es una postura espiritual que depende directamente de la claridad mental. Cuando el enemigo logra apagar esa lucidez, la percepción de la verdad se distorsiona. Lo que antes era pecado se vuelve aceptable. Lo que antes era una señal del espíritu se convierte en ruido. Las sustancias que alteran la conciencia actúan como un velo que se interpone entre el hombre y la revelación de Dios. Y ese velo, aunque sea invisible, tiene consecuencias reales. En el Antiguo Testamento, Dios estableció una ley clara para los sacerdotes en servicio. No debían consumir vino ni bebida fuerte cuando entraban al tabernáculo. Levítico 19. Esta instrucción tenía un sentido profundo. No era solo una regla ceremonial, era un principio espiritual. Los que ministraban ante la presencia de Dios debían mantener sus sentidos puros, su juicio intacto, su espíritu en estado de alerta. Este mandato revela que hay una incompatibilidad entre las sustancias que embotan los sentidos y la presencia de Dios. Lo mismo aplica hoy. Quien desea vivir en comunión constante con el Espíritu no puede darse el lujo de permitir en su cuerpo nada que contamine su discernimiento. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, como lo declara 1 Corintios 6:19. Por tanto, no es solo un contenedor biológico, sino un espacio sagrado. Todo lo que entra en él debe ser evaluado a la luz de su propósito espiritual. Cuando se introducen sustancias que alteran la mente, ya sea en bebidas, en productos industrializados, en estimulantes disfrazados de suplementos o alimentos, se está permitiendo que fuerzas ajenas al espíritu tomen control. No se trata simplemente de daño físico, sino de dominio espiritual. Y una vez que la mente es alterada, el alma queda expuesta. Satanás no necesita poseer cuerpos de manera dramática si puede controlar voluntades a través de lo que consumen. Él sabe que una mente dispersa, confusa, agotada por estímulos artificiales, no podrá
resistir la tentación, ni entender la voz de Dios. Por eso, en Efesios 5:18, Pablo instruye: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Este contraste no es casual. La embriaguez y la plenitud del Espíritu no pueden coexistir. O el cuerpo está bajo el dominio de una sustancia, o está bajo la influencia del Espíritu. No hay lugar para ambos. Las sustancias que actúan sobre el sistema nervioso no se limitan al alcohol. Muchos alimentos procesados contienen aditivos y compuestos químicos que afectan el cerebro. Están diseñados para alterar el estado emocional, aumentar la ansiedad, disminuir la capacidad de concentración. No es una teoría, es un mecanismo conocido. Y cuando el alma se ve expuesta repetidamente a estos estímulos, comienza a apagarse la sensibilidad espiritual. El hambre por la palabra disminuye, la oración se convierte en una rutina seca. El discernimiento se debilita. Estas no son consecuencias naturales. Son frutos de una batalla espiritual que se está perdiendo desde adentro. La historia de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, es una advertencia severa. En Levítico 10:1-2, ofrecieron fuego extraño delante de Jehová y murieron inmediatamente. Aunque el texto no menciona explícitamente el uso de sustancias, el contexto inmediato, donde Dios prohíbe el consumo de vino a los sacerdotes, sugiere que su juicio había sido comprometido. El resultado fue fatal. Esta historia revela que cuando se pierde la sobriedad espiritual, incluso la adoración puede tornarse peligrosa. No se puede servir a Dios bajo la influencia de lo que confunde. Su presencia demanda pureza, claridad, reverencia. Cualquier alteración del estado mental es un riesgo que puede terminar en destrucción. El llamado a la sobriedad es urgente, porque vivimos en tiempos donde la distracción es exaltada. La mente saturada por imágenes y sonidos, sabores artificiales y químicos, pierde la capacidad de discernir la voz de Dios. En 2 Corintios 10:5 se nos instruye a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero ¿cómo someter los pensamientos cuando han sido condicionados por sustancias que escapan al control? La obediencia comienza con una mente libre. Y esa libertad se conquista también en lo que se decide consumir. La guerra no se libra solo en el altar, también en la mesa. Los alimentos no fueron creados para esclavizar. En su diseño original eran provisión, medicina, vida. Pero en manos del enemigo se han transformado en mecanismos de adormecimiento espiritual. El enemigo habrá aprendido pues con atractivo, con estatus, con promesas de placer y rendimiento. Pero la consecuencia es siempre la misma. Una generación incapaz de escuchar a Dios porque su mente ha sido entregada a estímulos que no provienen del cielo. Pablo lo advierte en 1 Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dormir en este contexto no es descanso físico, es letargo espiritual. Es el estado de quienes ya no perciben el mover de Dios, porque han entregado sus sentidos a lo artificial. El Espíritu Santo guía con precisión, pero no grita. Su voz es suave, clara, directa. Para oírla se necesita una mente en reposo, no en confusión. Una mente sobria, no acelerada. Una mente que pueda distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que nace de la carne. Cuando el entendimiento está enmarañado por lo que se ha ingerido, se vuelve vulnerable a la sugestión, al error doctrinal, al engaño emocional. Y ese es el objetivo final del enemigo. Una iglesia que ya no distingue la voz del pastor, porque su conciencia ha sido enturbiada. En Tito 2:12 se nos enseña que la gracia de Dios nos instruye a vivir sobria, justa y piadosamente en este siglo. Esta sobriedad no es un ideal inalcanzable, es un mandato y se cultiva en lo cotidiano
en las decisiones diarias, en la revisión honesta de lo que se introduce al cuerpo. Cada alimento, cada bebida, cada sustancia debe pasar por el filtro del Espíritu. No por legalismo, sino por protección. Porque el alma no puede estar expuesta a la influencia de lo que embriaga si desea permanecer llena de la presencia de Dios. La presencia del Espíritu Santo es incompatible con la confusión. Y donde hay alteración de la mente, hay también distorsión de la verdad. Por eso en Romanos 8, 5 a 6, Pablo distingue entre los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al Espíritu, y añade: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocupación implica hábito, repetición, decisión. Cuando se elige una dieta que alimenta la carne, se está eligiendo la muerte espiritual. Pero cuando se escoge lo que nutre al espíritu, se encuentra la vida que Dios ha prometido. Dios no pide una perfección imposible, pero sí exige un compromiso absoluto con la santidad. Y esa santidad comienza también por lo que se permite dentro del cuerpo. Filipenses 4:8 nos orienta a pensar en lo puro, lo justo, lo amable. Este filtro también puede aplicarse a lo que se ingiere, porque todo lo que altera el orden de Dios en el cuerpo eventualmente altera el propósito de Dios en la vida. Y nadie puede cumplir una misión divina con una mente esclavizada a lo que Dios no ha bendecido. Este es el momento para evaluar con valentía, examinar sin temor, preguntar al Espíritu qué se ha permitido entrar que debe ser expulsado, qué sustancias han nublado el discernimiento, qué hábitos han sido justificados por costumbre, qué alimentos han sido tolerados en nombre del gusto, pero han producido cautividad. El arrepentimiento no es vergüenza, es restauración. Y la limpieza comienza en el altar, pero también en el corazón, que decide honrar a Dios en todo, incluyendo lo que come y bebe. Nada debe ocupar el lugar del Espíritu en la mente. Ninguna sustancia, ningún sabor, ningún estímulo, porque el Espíritu no comparte habitación con lo que intoxica. Donde Él mora debe haber orden, claridad, sobriedad. Este es el llamado. Despertar del adormecimiento, cerrar la puerta a lo que confunde, volver a escuchar con claridad la voz de Dios. Esa es la verdadera libertad. Y comienza con una decisión que se toma hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hay una trampa espiritual disfrazada de hábito cotidiano, una forma de esclavitud que no siempre se percibe como peligrosa, porque se alimenta de algo que fue creado para el bien, el placer de comer. Pero cuando el placer se convierte en propósito, cuando el deseo por el sabor domina la voluntad, entonces el alimento deja de ser provisión para transformarse en ídolo. Este cambio sutil pero devastador ocurre cuando se come no por necesidad, sino por ansiedad, por vacío, por evasión. Y en ese momento, el enemigo encuentra un terreno fértil para operar. En Filipenses 3:19, la Escritura denuncia con severidad a quienes su Dios es el vientre y su gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta no es una advertencia superficial, es una revelación sobre cómo la glotonería puede convertirse en una forma camuflada de idolatría. La glotonería no se define solo por la cantidad de comida, sino por el desorden espiritual que se manifiesta a través del cuerpo. Cuando la comida ocupa el lugar que le corresponde a Dios como fuente de consuelo, de refugio, de gozo, entonces se ha producido una inversión peligrosa. El alimento, que debía ser una herramienta de fortaleza, se transforma en un sustituto emocional. Y donde hay sustitución, hay traición espiritual. El libro de Proverbios lo afirma con claridad en el capítulo 23, versículos 20 y 21. No estés con los bebedores de vino,
ni con los comilones de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Este empobrecimiento no es solo material, es espiritual. Es la bancarrota del alma que ha invertido su hambre más profunda en lo temporal. Satanás no necesita una tentación escandalosa para debilitar a un creyente. Basta con que ese creyente esté atado a lo que consume. Basta con que la necesidad de placer sensorial supere el anhelo por la presencia de Dios. Porque una persona saciada de cosas terrenales ya no busca el pan del cielo. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Juan 6:35. Este no es un mensaje poético, es una verdad espiritual con implicaciones directas. Si se tiene hambre constante por lo material, es porque aún no se ha entrado plenamente en la comunión con el pan verdadero. La idolatría del placer se manifiesta en la repetición sin conciencia, en la búsqueda desesperada de satisfacción momentánea, en la dependencia emocional hacia ciertos alimentos que han sido culturalmente elevados a una categoría casi sagrada. Cuando el alma comienza a justificarse diciendo: lo merezco, esto me calma, sin esto no puedo estar bien, ya no se habla de alimento, se habla de culto. Y donde hay culto, hay altar. El problema no es el alimento, es el corazón que ha hecho del alimento su ofrenda y su divinidad. Dios llamó a su pueblo a ser diferente, a vivir con dominio propio, a discernir los movimientos invisibles del alma. En Gálatas 5:23, el dominio propio aparece como evidencia del Espíritu Santo. Pero este fruto no puede coexistir con la glotonería, porque la glotonería es la celebración del descontrol, es la exaltación del impulso, la negación del límite. Y donde no hay límites, el pecado encuentra acceso sin resistencia. Por eso la Escritura habla tantas veces del ayuno, no como castigo, sino como disciplina para restaurar el orden divino en el cuerpo. El ayuno no cambia a Dios, cambia al hombre. Rompe con la dependencia del placer físico y restablece el gobierno del espíritu sobre la carne. Una vida gobernada por el apetito jamás podrá vivir con claridad espiritual, porque el que no puede decir no a un bocado tampoco podrá decir sí a la cruz. Jesús dijo que quien quiera seguirle debe negarse a sí mismo. Y esa negación comienza en las decisiones más pequeñas. Comer no es pecado, disfrutar el sabor no es impuro, pero ser gobernado por ello es señal de esclavitud. En 1 Corintios 9:27, Pablo declara: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Estas palabras no son extremas, son urgentes. Hablan de una conciencia despierta que sabe que el enemigo no siempre ataca con espada, sino con pan. Hay mesas que se convierten en altares de distracción. Hay comidas que silencian la voz del Espíritu porque activan el ruido de la carne. Y hay creyentes que han perdido la capacidad de discernir la voz de Dios porque han acostumbrado su alma a buscar satisfacción en lo que perece. Jesús reprendió al diablo en el desierto con una frase que debe retumbar en el corazón del creyente cada vez que se sienta tentado a hacer del alimento su escape. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, en Mateo 4:4. Esta respuesta no fue solo teológica, fue profética. Señaló la raíz del problema, la necesidad mal dirigida. La glotonería es la respuesta errada a un hambre verdadera. Porque el alma sí tiene hambre. Pero esa hambre no se sacia con comida, sino con presencia. Cuando el alma está vacía, buscará llenarse con lo que tiene a mano.
Y si lo único disponible es el placer inmediato, entonces ese placer se convierte en el sustituto de Dios. Así opera la idolatría. No comienza con estatuas, sino con desplazamientos sutiles en el corazón. Lo que antes era espiritual se reemplaza por lo emocional, y lo que debía ser eterno se cambia por lo que se digiere y se olvida. Dios quiere libertar a su pueblo de toda atadura, y eso incluye las cadenas invisibles que se forman en torno al placer mal dirigido. En Romanos 14:17 se nos recuerda: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta afirmación no degrada la comida, la pone en su lugar, y al hacerlo restablece el centro. No se puede construir una vida espiritual sólida sobre la base de impulsos incontrolados, porque el mismo espíritu que lleva al exceso en la comida lleva al exceso en otras áreas. Es el espíritu del desorden, del capricho, de la autosatisfacción. Es el espíritu que se opone al carácter de Cristo. Por eso el enemigo promueve constantemente el exceso, porque sabe que el exceso cierra los oídos del alma. En medio del ruido de la saciedad física, la voz del espíritu se vuelve imperceptible. Y una vez que la sensibilidad se apaga, la obediencia se vuelve opcional. Pero Dios no busca siervos saciados de sí mismos, busca adoradores que vivan para Él. Y esa adoración comienza cuando se reconoce que todo lo que se consume debe estar sometido a su voluntad. Hay una generación que necesita ser despertada. Una generación que ha confundido libertad con licencia, disfrute con dependencia y alimento con propósito. Pero el Espíritu está llamando a volver al diseño original, donde el cuerpo sirve al Espíritu y no al revés. El dominio propio no es debilidad, es autoridad. Es la manifestación de que el Espíritu gobierna, de que la cruz fue aceptada, no solo en el altar, sino también en la mesa. Es tiempo de discernir qué está gobernando el apetito, qué está siendo celebrado como necesidad, cuando en realidad es una forma de evasión. El enemigo no siempre vendrá con tentaciones abiertas. A veces usará una porción de más, un antojo constante, un hábito alimenticio que se convierte en trono. Pero la verdad permanece firme. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, ni entre la cruz y la glotonería. Quien ha sido llamado a ser templo del Espíritu no puede permitir que el altar se llene de humo que no proviene de la adoración. Todo lo que se coloca sobre ese altar debe ser santo, consagrado, dirigido. Y si la comida se ha convertido en obstáculo para la intimidad con Dios, entonces es tiempo de tomar una decisión, no por imposición, sino por revelación, no por culpa, sino por amor. Porque el que ama al Padre no tolera rivales, ni siquiera si esos rivales tienen la forma de algo delicioso. La verdadera libertad no consiste en poder comer cualquier cosa, consiste en poder decir no cuando algo ya no glorifica a Dios. Esa es la madurez espiritual y ese es el llamado para esta hora. Reconocer que hay comidas que se han vuelto altares del yo, monumentos al deseo, tronos del ego. Pero cuando el Espíritu despierta, esos altares caen y en su lugar se levanta una mesa santa, donde cada alimento es una expresión de gratitud, no de esclavitud. No es un asunto de legalismo, es una cuestión de gobierno. ¿Quién gobierna los apetitos? ¿Quién decide cuándo y cuánto? ¿Quién establece los límites? Porque allí donde gobierna el Espíritu hay orden, hay vida, hay victoria. Y esa victoria se manifiesta también en la mesa, cuando el alimento vuelve a ser lo que Dios quiso que fuera: provisión, no prisión. Hay vínculos que no comienzan con palabras ni con acciones visibles. Hay cadenas que se forman en lo secreto, en lo que se repite sin cuestionar, en lo que se hereda como costumbre y se asume como identidad. Dentro de esas herencias silenciosas, los alimentos han sido usados como vehículos
para mantener pactos espirituales no consagrados a Dios. No todo lo que ha sido transmitido por generaciones tiene aprobación divina. La mesa familiar, que debería ser un altar de bendición, puede convertirse en una plataforma de continuidad para maldiciones si no se discierne espiritualmente lo que en ella se sirve. En Éxodo 25, Dios declara con contundencia que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Esta sentencia no se limita a las acciones externas. Incluye también lo que se perpetúa desde lo espiritual, incluso en lo culinario. Hay comidas que no fueron diseñadas simplemente para saciar el hambre, sino para sellar compromisos con deidades ajenas al Dios vivo. Muchas culturas han incorporado en sus rituales alimenticios una carga espiritual específica, platos dedicados a espíritus ancestrales, a dioses regionales, a entidades ocultas. Y aunque se presenten como tradiciones inofensivas, su trasfondo revela una historia de pactos que se renuevan cada vez que esos alimentos se preparan y consumen con el mismo sentido original. No es superstición, es legalidad espiritual. El mundo espiritual se mueve por principios, y cuando algo es hecho repetidamente en honor a una potestad, ese acto se convierte en una ofrenda. En primera a los Corintios 10:20, Pablo advierte que lo que los gentiles sacrifican lo hacen a los demonios y no a Dios. El creyente no puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esa mezcla lo expone. El problema no es la comida en sí misma, sino el contexto espiritual al que ha sido ligada. Hay recetas que no solo vienen acompañadas de ingredientes, ¿no?, sino también de intenciones, de palabras, de invocaciones. Y cada vez que se preparan en el mismo espíritu, se refuerza el lazo que une a esa familia, a esa región o a esa comunidad con realidades espirituales que no glorifican a Dios. En muchas ocasiones, estas comidas son ofrecidas como homenaje a los muertos, como parte de fiestas religiosas sin fundamento bíblico, o como elementos centrales en celebraciones que exaltan lo que Dios aborrece. El creyente que participa de ellas sin discernimiento no está solo comiendo, está renovando un pacto. El reino de Dios se establece por verdades, pero también por ruptura. Jesús no vino a armonizar con los pactos antiguos de idolatría, sino a destruirlos. En 2 Corintios 6:14 a 17 se nos ordena no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, y se hace una pregunta retórica que confronta: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? El cuerpo del creyente es templo del Espíritu. No puede ser lugar de encuentro entre lo sagrado y lo profano. Si algo ha sido consagrado a lo impuro, no puede tener parte en quien ha sido redimido por la sangre del Cordero. La ruptura con el pasado no es solo conceptual, también es práctica. Y si esa ruptura no alcanza lo que se come, no es completa. Muchos siguen atados espiritualmente porque no han discernido el papel que juega la comida en la renovación de pacto. Lo que se recibe con alegría por tradición puede ser una semilla de maldición si no ha sido pasado por el filtro del Espíritu Santo. No todo lo heredado es bendito. En Jeremías 16:19, el profeta clama: nuestros padres heredaron mentira, vanidad y cosas en que no hay provecho. Esa herencia incluye costumbres que se transmiten sin examen espiritual. Y en el caso de las comidas rituales, la transmisión es directa. Lo que los padres consagraron a dioses extraños, los hijos lo perpetúan al repetir la práctica, aunque lo hagan sin malicia. El llamado de Dios es a la separación, no como acto de orgullo espiritual, sino como respuesta a la santidad.
En Levítico 20:26 dice: habéis de serme santos porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Este apartarse no es solo cultural, es espiritual. Incluye las formas de adoración, las expresiones externas y también los hábitos alimenticios que tienen carga espiritual. No se trata de una dieta basada en reglas humanas, sino de una conciencia gobernada por el Espíritu. Una conciencia que distingue entre lo que alimenta el alma y lo que perpetúa cadenas invisibles. El enemigo no necesita que un creyente lo adore abiertamente. Le basta con que repita actos de obediencia a antiguos pactos. La continuidad de esos actos mantiene viva la legalidad espiritual del pasado. Pero cuando un hijo de Dios rompe con esas prácticas, está declarando a nivel espiritual que su pacto es nuevo, que su altar ha sido limpiado, que su cuerpo ya no está bajo la influencia de lo que lo ataba. Esa ruptura es profunda, porque corta raíces, y las raíces, aunque invisibles, son las que determinan el fruto. En el reino no hay neutralidad. Lo que no ha sido consagrado a Dios, por defecto permanece bajo otra autoridad. Por eso 1 Timoteo 4:5 dice que los alimentos son santificados por la palabra de Dios y por la oración. Este principio revela que todo lo que entra al cuerpo debe pasar por un acto consciente de consagración. No se puede asumir que algo es limpio solo porque ha sido normalizado. La normalidad cultural no es evidencia de santidad. Solo lo que ha sido cubierto por la palabra y por una vida de oración puede ser recibido con libertad espiritual. Quien desea caminar en libertad plena debe examinar todo altar oculto, toda práctica no confrontada, todo hábito heredado que no ha sido pasado por la cruz. Y dentro de ese examen lo que se come es parte vital. No porque el alimento tenga poder en sí mismo, sino porque es símbolo de pacto, de continuidad, de honra. Si se honra lo que no proviene de Dios, se le está dando espacio espiritual. Pero si se decide honrar solo al Señor, incluso en lo que se sirve en la mesa, se establece una señal visible de alineación al reino. El Espíritu Santo no solo guía en las grandes decisiones, también revela en los detalles. Y cuando se le permite iluminar lo que ha sido escondido por generaciones, Él comienza a romper cadenas que parecían normales. Hay comidas que han sido usadas como sellos invisibles de esclavitud espiritual. Pero cuando el creyente dice basta, cuando decide no continuar con lo que ha sido consagrado al error, cuando alinea su vida con la verdad, entonces el ciclo se rompe. La maldición se interrumpe, la libertad se activa. En ese momento el alimento deja de ser una herramienta del enemigo y vuelve a ser lo que Dios quiso desde el principio. Provisión sin atadura, bendición sin contaminación, comunión sin idolatría. Y esa transformación comienza cuando el creyente entiende que todo lo que toca su cuerpo debe estar bajo la autoridad del Espíritu, incluyendo lo que come. El cuerpo fue diseñado por Dios no solo como un recipiente físico, sino como instrumento para ejecutar propósitos eternos. Cada célula, cada función, cada detalle fue formado con intención divina para cooperar con el llamado del alma. Pero cuando la alimentación rompe con ese diseño, se produce un desgaste que no solo se refleja en lo físico, sino que impide que el espíritu avance con fuerza. Una dieta que debilita, agota o enferma no es inofensiva. Es una estrategia silenciosa del enemigo para frenar el propósito. Isaías 40:29 declara que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Sin embargo, cuando el desgaste es provocado por una alimentación contraria al orden divino, se produce una contradicción. El cuerpo llamado a servir comienza a estorbar.
El enemigo no solo ataca el alma, también busca neutralizar el cuerpo. Sabe que un cuerpo desgastado, inflamado, tóxico, cargado de sustancias nocivas, no podrá mantenerse firme en el día malo ni sostener una vida de oración, servicio o entrega. Por eso promueve hábitos alimenticios que entorpecen, que lentifican, que esclavizan con antojos vacíos. El deterioro no ocurre de un día para otro. Es progresivo, invisible, aceptado socialmente, pero espiritualmente destructivo. En 1 Corintios 3, 16 a 17, Pablo recuerda que somos templo de Dios y que si alguno destruye ese templo, Dios le destruirá a él. Esta advertencia no es figurativa. El cuidado del cuerpo no es vanidad, es responsabilidad espiritual. Cuando el pueblo de Israel atravesó el desierto, Dios les dio un alimento específico, el maná. No solo porque era sobrenatural, sino porque sostenía la jornada sin debilitar el cuerpo ni confundir el alma. No era comida para entretener, era comida para avanzar. Cada porción era una provisión exacta para cumplir con el recorrido. En contraste, cuando deseaban las comidas de Egipto, lo hacían no por necesidad, sino por nostalgia de un sistema de esclavitud. Esa comparación es vital. La comida del propósito fortalece, la comida del pasado esclaviza. En Proverbios 25, 16, la Escritura enseña que si hallas miel, comas lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Esta instrucción revela que incluso lo bueno puede volverse destructivo cuando se ignora el límite. La nutrición espiritual también requiere moderación y sabiduría en lo físico. Comer sin propósito es desperdiciar energía que fue dada para cumplir una misión. Y cada alimento que intoxica, que drena, que adormece, está obstaculizando una carrera que fue trazada con precisión por Dios. Hay llamados que exigen resistencia. Hay misiones que requieren cuerpos disponibles, despiertos, ágiles, pero muchos no pueden sostener el ritmo del propósito porque sus cuerpos están sobrecargados con lo que no nutre. Se alimentan del exceso, no de lo necesario. Viven para el sabor, no para la función. Y en ese desorden el enemigo se infiltra. La lentitud espiritual muchas veces es precedida por la pesadez física. Y esa pesadez no es solo resultado de una rutina, sino de una dieta desconectada de la voluntad de Dios. En Hebreos 12:1 se nos exhorta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso. Ese peso no es solo espiritual, también es físico. Es el resultado de una alimentación que no coopera con el diseño divino. Dios no nos llama solo a tener un espíritu fuerte, sino un cuerpo disponible. No para orgullo, sino para servicio. No para imagen, sino para misión. El cuerpo que no se alinea al llamado se convierte en carga, pero el cuerpo que se sujeta al espíritu se vuelve instrumento. Esa es la diferencia. Y esa diferencia comienza con lo que se pone en el plato. Todo lo que entra por la boca tiene un impacto mayor del que el mundo está dispuesto a admitir. Pero no es solo un tema de salud, ni de disciplina, ni siquiera de cultura. Es una cuestión de altar. Cada decisión alimenticia refleja dónde está el trono del corazón. Porque cuando un creyente comienza a filtrar lo que consume con discernimiento espiritual, no solo transforma su cuerpo, transforma su atmósfera. El enemigo no tiembla ante cuerpos fuertes, sino ante vidas rendidas. Y esa rendición se manifiesta en los pequeños actos, en el plato que se escoge, en el deseo que se somete, en la voluntad que se alinea al espíritu. Muchos buscan liberación sin entender que hay hábitos que refuerzan su esclavitud. Pero el que ha sido llamado por Dios a caminar en santidad no puede alimentar su vida con lo que corrompe. La verdadera guerra espiritual no solo se libra en la oración, también se gana en la obediencia silenciosa de cada día. Y cuando se decide consagrar el cuerpo,
El alimento deja de ser un simple acto biológico y se convierte en parte del culto. En Romanos 12:1, Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa presentación comienza con lo que permitimos entrar. Dios está levantando una generación que no solo canta himnos, sino que vive en santidad práctica. Una generación que entiende que su mesa también es altar, que su dieta también habla, que su cuerpo también predica. Porque no hay mensaje más poderoso que el de una vida que se ha rendido por completo. Y esa rendición no necesita palabras, solo necesita coherencia. El enemigo ha usado la comida para adormecer, para esclavizar, para contaminar. Pero el Espíritu está llamando a despertar, a levantar mesas limpias, a romper con pactos silenciosos, a consagrar cada aspecto de la vida, incluso aquello que parece insignificante, porque en lo pequeño se revela la fidelidad. Y en la fidelidad se manifiesta la gloria. Este es el tiempo, no de reformas dietéticas, no, sino de decisiones espirituales. No de obsesiones externas, sino de consagración interna. Porque cuando el alimento vuelve a su lugar, el alma se libera para correr hacia el propósito. Y ese propósito no se detiene, no se negocia, no se debilita. Se cumple en aquellos que han decidido ser santos, incluso en lo que comen. I wake up late inside the same minute. Yesterday still on my hands. Every screen says moving forward, but I'm denied by the plan. The second hand keeps skipping me like I don't exist. I knock on now, it locks the door, says I've already missed. I don't chase time anymore, it's learn how to outrun. The clock refuses me, won't let me in. Every future shuts its teeth on my skin. I'm not behind, I'm not ahead. I'm outside the line where the hours bled. The clock refuses me. Schedules stack like concrete blocks. Deadlines breathe down my neck. I trade my pulse for numbered slots. Still come up incorrect.